Soy Eric Bornia, soy ayudante de Fundamento de la Informática. Tal vez pocos me reconocerán porque nos hemos visto poco este cuatrimestre, pero hoy vamos a presentarle con Wenceslao, que está acá conmigo. Es una clase en parte introductoria de Scratch para que vean más o menos cómo se maneja el programa. No vamos a ir demasiado en profundidad a todo porque hay mucho para hacer, pero vamos a tratar de darles un pequeño ejemplo y tratar de hacer un pequeño juego. Hola, mi nombre es Wenceslao. A mí también seguramente no me deben haber visto prácticamente nada, así que hola, un gusto conocerlos. A simple vista no sé si lo reconocen, un juego que se llama Pang, en el cual somos una persona que tenemos que destruir unos globitos que se van dividiendo a la mitad. La idea del PAN es que uno sea el jugador que dispare hacia arriba una especie de flecha, le pegue a las bolas y las bolas se van a ir achicando y dividiendo a la mitad. Una vez que llega hasta un cierto punto, esas bolas desaparecen y el objetivo del juego en sí es destruir todas las bolas que hay en el que vayan a estar rebotando. Bueno, la idea vamos a hacerla bien sencilla, no vamos a complicar demasiado. Yo ya tengo los assets necesarios para poder hacer el juego lo más sencillo posible. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un jugador y vamos a crear el piso, pero por un tema de visual vamos a ir al escenario, vamos a ir al fondo y vamos a subir un fondo. Subir fondo. Acá tenemos un fondo muy hermoso del Monte Fuji. Y vamos a empezar por lo más básico, que sería un sprite. Un sprite es básicamente todo lo que puede interactuar en el juego. Puede ser un jugador, puede ser una esfera, un enemigo, o incluso puede ser un power-up, puede ser cualquier cosa. Entonces lo primero que hacemos es ir a crear un objeto. Podemos elegir un objeto previamente creado, por ejemplo, vamos acá y tenemos un montón de objetos que ya existen. No tienen nada programado, pero ya tienen los sprites hechos. Como van a poder ver, para crear un objeto tenemos que poner pintar, ¿sí? Nos va a crear un objeto en blanco y ahí es donde nosotros podemos subirle la imagen que creamos o lo que nosotros prefiramos utilizar. En este caso, voy a subir un personaje ya con sus sprites creados. Y lo que tenemos acá es que es un pequeño sprite que tiene una pequeña animación de caminata. La idea sería que este personaje se puede mover. Entonces tenemos esta pequeña animación para poder moverlo. Y para moverlo hacia la izquierda lo que vamos a hacer es reflejar esa imagen. Entonces, primero que nada voy a aumentar esta pantalla para que podamos ver nuestro personaje y lo vamos a ubicar en una posición cómoda. La idea sería entonces hacer el movimiento de este personaje. Como este personaje no se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo, solo se va a mover de izquierda a derecha, no necesitaremos hacer ninguna especie de gravedad ni ninguna física sobre el personaje. Voy a checar esto y vamos a ir a hacer el movimiento. Hay dos tipos de movimiento en Scratch. Uno de esos es utilizar el mover y otro es mover a partir de coordenadas. Cambiar X o cambiar Y. La diferencia de estos dos radica en que cambiar X o cambiar Y lo que hace es cambiar la posición de la imagen. Y el mover lo que hace es exactamente lo mismo, pero depende de la dirección en la que éste está mirando. Como pueden ver ahí, Eric les está señalando que nosotros podemos modificar la rotación que tiene el personaje y también podemos modificar el sentido de rotación. Si queremos que no rote 360 grados, sino que mire para la izquierda o mire para la derecha, o que directamente no tenga ningún tipo de giro. En este caso, vamos a utilizar la rotación izquierda-derecha. De tal forma que sin importar en qué ángulo se encuentre, simplemente se va a girar de izquierda a derecha, que es lo que nos interesa a nosotros. La idea sería que el personaje, al apretar la flecha derecha, se mueva hacia la derecha. Esto lo podemos hacer de más de una forma. Una de las que prefiero yo usar es, dentro de un ciclo, tener una verificación de si se está tocando una tecla. En este caso querríamos que fuera la tecla de la flecha derecha. Entonces vamos a decir, si
está la flecha derecha presionada, apuntar en la dirección 90 a la derecha y a moverlo 5 pasos. Y esto lo vamos a borrar. Este bloque en este momento se encuentra no ejecutándose, por lo tanto vamos a tener que ponerlo en al presionar la bandera. Y además tendríamos que ponerlo en un ciclo, ya que si lo usáramos así, al apretar la bandera se ejecutaría esta verificación una sola vez y no pasaría nada. Aun cuando yo apretase la flecha no pasaría absolutamente nada. Acá es donde entra un ciclo que es muy importante en general dentro de los videojuegos, que es este por siempre. Este por siempre haría que este ciclo esté constantemente verificándose. De esa forma, ahora cuando aprieto la bandera, puedo moverme a la flecha. Tendríamos que hacer la flecha izquierda, que la flecha izquierda es exactamente igual que esta, pero con la flecha izquierda. Y acá en la dirección utilizamos menos. Entonces ahora se puede mover hacia la izquierda y hacia la derecha. La idea nuestra sería que no solo se mueva, sino que también efectúe la animación. Para eso, nosotros ya importamos los distintos disfraces de este objeto y precisamos que vaya rotando entre esos disfraces para generar la animación. Tenemos un bloque que es siguiente disfraz. Si ponemos ese siguiente disfraz en cada uno de los sí, el disfraz va a cambiar al siguiente en el orden que tiene secuencial los disfraces de ese objeto. Ahora lo probamos y vemos que el personaje se mueve. Sin embargo, hay un pequeño problema acá y parece como que al personaje le está agarrando unas convulsiones. Se mueve muy rápido. Y a veces no se ve tan lindo que se mueva tan rápido. Uno preferiría que se mueva un poquitito más lento. Entonces, para eso lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos ir a una variable, vamos a crear una variable pasos, que sea solo para este objeto. Esto es importante. Esta variable pasos lo que va a hacer es verificar en qué momento tiene que cambiarse. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero que nada vamos a establecerla en un valor fijo, que va a ser 0. Y ahora, cada vez que se dé un paso, vamos a cambiarla en 1. ¿Y cuándo vamos a cambiar el disfraz? Cuando esa variable llega a un valor, por ejemplo a 3 o a 4. Entonces, si pasos es mayor a 3, entonces aquí hacemos el cambio del disfraz. Y además de eso tendríamos que reiniciarlo, porque si no después va a valer siempre mayor a 3. Entonces ahora vamos a establecerla de vuelta a 0. Se ve como el personaje para un lado se mueve como se movía recién y ahora para el otro se mueve de una forma un poco más razonable. Ahora podemos hacer así y lo ponemos, y acá es donde ya entra algo que no nos gusta mucho. Estamos duplicando un fragmento de código para utilizarlo en 2 lugares diferentes. Está bien, sí, está perfecto. Pero no está muy lindo eso, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para esto? Y yo creo que podríamos usar bloques, Eric. Cuando nosotros generamos un bloque, estamos generando un módulo que va a ejecutar el código que nosotros le digamos que ejecute y lo va a ejecutar tantas veces como nosotros llamemos ese módulo. Si nosotros vemos que tenemos bastante comportamiento en común en cada uno de los sí, lo que podemos hacer es crear el bloque movimiento. Una vez que nosotros creamos el bloque movimiento, podemos darle una entrada en donde le podemos pasar un parámetro para que opere el bloque con eso. Podemos una entrada booleana en donde el fundamento es el mismo, o podemos agregar una etiqueta. En este caso no precisamos ninguna de esas, así que vamos al de acuerdo y generamos el bloque movimiento. Nosotros tenemos que sacar lo que es común a cada una de esos sí. Entonces, si nos fijamos, vamos a ver que tenemos bastantes de esas cosas en común. Podemos agarrar a partir de cambiar y ponerlo directamente en el bloque movimiento. Ahora, precisamos llamar ese bloque movimiento. Entonces, en la pestaña de mis bloques, vamos a arrastrar movimiento y lo vamos a copiar en ambos lugares donde estaban esas porciones de código.
Y si ahora nosotros ejecutamos, vamos a ver que se mueve de la misma manera que antes. Y como pueden ver ahora, es mucho más fácil de ver, porque nosotros nos abstraemos de lo que es el movimiento en sí y lo ejecuta otro módulo de eso. De forma sencilla, nosotros decimos que apuntamos hacia una dirección, movemos 5 pasos y hacemos movimiento. Quizás no estuvo muy acertado ponerle el nombre movimiento, hubiera estado más acertado cambiarle el nombre y ponerle algún otro nombre más acorde. Perfecto. O animación. Fíjense que de esta forma nosotros le damos mucha más legibilidad al código. Entonces, a la hora de usarlo, explicarlo y compartirlo, es mucho más fácil de utilizar. Otra cosa también que es importante acá es que podemos agregar comentarios. Entonces acá, en vez de que simplemente quede esto y hay que leer todo el bloque para saber qué es lo que hace, podríamos poner un comentario que dice: este bloque se encarga de hacer la animación del movimiento. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Además de esto, habíamos dicho que este personaje tiene que disparar, pero para disparar tenemos que poner otro sprite, que son estos. Pero ahora, cuando nos empecemos a mover, vamos a darnos cuenta de que nuestro personaje va a hacer cosas un poco extrañas. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos siguiente disfraz de una forma algo indiscriminada. Nos preocupamos de en dónde se encuentra el disfraz. En vez de hacer simplemente siguiente disfraz, vamos a hacer solamente siguiente disfraz si nos encontramos en un disfraz específico. Vamos a ir a la apariencia y podemos ver que el disfraz número 5 es el que dispara. Por lo tanto, el siguiente disfraz del número 4 es el número 1, no el número 5. Entonces, si el número del disfraz es menos que 4, lo que tenemos que hacer es ir al siguiente disfraz. Pero ¿qué pasa si el disfraz no es menor que 4? Tendríamos que estar en el 4 o en otro. Podríamos llegar a estar disparando. Entonces tendríamos que ir al disfraz 1. Entonces ahora se sigue moviendo correctamente. Y además del movimiento, habíamos dicho que nuestro personaje tenía que disparar. Vamos a hacer la acción de disparo. Vamos a suponer que va a disparar con la tecla espacio. Entonces, si la tecla espacio está presionada, entonces aquí debería disparar. ¿Cómo vamos a hacer para disparar? Bueno, podemos hacer un pequeño bloquecito que sea disparo y preocuparnos de eso más tarde. Lo que sí sabemos es que va a haber una modificación en los disfraces acá. De la siguiente forma. Podríamos decir que se cambia el disfraz a dispara 1, se cambia el disfraz a dispara 2 y en el medio, para que no sea automático, que haya una pequeña espera. Un segundo me parece que voy a ponerle 0.5 segundos. Y para evitar que se pueda mover instantáneamente luego de disparar, vamos a ponerle un poquito después también. Entonces ahora, izquierda, derecha, y cuando aprieto espacio, se mueve. Y no me permite moverme hasta que no termina la animación de disparo. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos todo esto, tenemos que hacer el comportamiento de lo que va a hacer el disparo. Por eso hicimos el módulo. Para hacer el disparo, primero tenemos que hacer el objeto disparo. Entonces, Eric ahora lo que va a hacer es crear un nuevo objeto limpio. Una vez hecho eso, va a importar los sprites de ese disparo y lo va a renombrar. Porque nosotros tenemos que tener nombres que identifiquen a las cosas por lo que son o lo que hacen. El objeto 1 no nos dice nada. Es el personaje, en todo caso. Y el objeto 2 es el disparo. Pero obviamente ahora arranca el juego y fíjense que ahora, por ejemplo, Eric puede mover el personaje libremente y está el disparo ahí. Estéticamente y funcionalmente no tiene ningún sentido. El disparo, apenas empiece el programa, va a aparecer oculto. Porque nosotros queremos que solamente aparezca cuando apriete barra espaciadora. Fíjense que si ahora lo corremos de nuevo, la funcionalidad es la deseada. Pero lo que necesitamos es que cuando apriete espacio salga el disparo. Entonces vamos a ir al personaje y vamos a enviar un mensaje. Cuando nosotros enviamos un mensaje, estamos comunicándonos con otros objetos. En este caso, vamos a decirles al objeto disparo que dispare, que comience el disparo.
¿Bien? Entonces, enviamos un mensaje y le ponemos el nombre a un nuevo mensaje que va a ser disparar. Una vez que se envía el mensaje disparar, vamos al objeto disparo y vamos a configurar lo que va a hacer cuando reciba ese mensaje. Entonces, al recibir disparar, el disparo tiene que ir a la posición del personaje. Una vez que va a personaje, le tenemos que decir que se muestre. Entonces, una vez que nosotros apretamos barra espaciadora, vamos a ver que va a aparecer el disparo y va a ir a la posición del personaje, pero se ve de una manera horrible. La bala va a salir por cualquier lado. ¿A partir desde dónde tendría que salir? A partir desde el personaje. Entonces tenemos que correrla hacia abajo. ¿Cuál es la historia? El centro de nuestra imagen está en el medio de la flecha. Eso lo podemos hacer sabiendo el tamaño de la imagen. Y como lo sabemos, porque lo dice acá, 20 por 300, sabemos que el centro está en 150. Por lo tanto, si moviéramos la flecha 150 hacia abajo, entonces estaríamos en la punta. Entonces, no solo le vamos a decir que vaya a la posición del personaje, sino que también baje 150 con respecto de ahí. De esa forma, a la hora de salir la flecha, va a salir desde la posición del personaje. Otra cosa que vemos es que la flecha está por sobre el personaje. Lo que podemos hacer nosotros es bajar la capa de esa flecha. Ahora, cuando lo ejecutemos y Eric dispare, va a aparecer la flecha detrás del personaje. Una vez que hacemos eso, tenemos que decirle a la flecha que siga hacia arriba hasta que llegue al final de la pantalla. ¿Cómo podemos hacer esto? Tenemos que repetir. En el control vamos a encontrar repetir hasta que, en donde nosotros le vamos a decir a la flecha que se mueva sobre el eje Y hasta que llegue al final de la pantalla. ¿Cómo podemos hacer para saber que el disparo está atacando el techo? Bueno, sabiendo que la pantalla mide 480 x 360, el eje Y va de menos 180 a 180. Y además, como sabemos que el centro del disparo está a 150 de la punta, entonces cuando el disparo se encuentre en Y igual a 30, entonces está tocando el techo. O, si no conocemos esos detalles en particular, podemos ubicar el disparo en la altura que queremos y acá podremos ver en qué posición se encuentra, que va a ser una buena aproximación a los 30 que dijimos. Entonces, mientras que nuestra posición en Y sea menor que 30, tenemos que seguir subiendo. Entonces tenemos que cambiar en Y en, por ejemplo, 5. Si vemos que es muy lento, podemos hacerlo más rápido. Luego de esto, lo que tenemos que hacer es ocultarlo cuando llego al techo. Ahora probamos. Y como vemos, parece que es un poco lento. Podríamos usar en vez de 5, 7. Ahí está mejor. Y hay otra cosa más que es algo incómoda. Y es que vemos aquí debajo del personaje cómo el disparo se va moviendo. Entonces, ya que vamos a necesitarlo más adelante, vamos a crear un nuevo objeto, que será el piso. Este piso va a tener el siguiente sprite. Esta plataforma la vamos a posicionar en el mismo lugar que donde se la ve en el fondo. Como el sprite mide 480 x 60, esto sería en X igual a 0 y en Y igual menos 150. Si vamos al código, lo que tendríamos que decirle a este objeto, que solamente va a estar acá mostrándose, es que simplemente se ponga al frente. Entonces ahora nos tapa al disparo y se ve bastante lindo ahora. Todos estos valores que estuvimos usando previamente son totalmente modificables. Si, por ejemplo, nos parece que el personaje está demasiado tiempo quieto luego de disparar, tal vez usar 0,5 era mucho. Probemos con 0,3. También podemos pensar que el personaje va muy lento, pero en vez de estar modificando este valor que está en varios lugares, podríamos crear una variable. La llamamos velocidad y que sea solo para este objeto, y la establecemos al valor que querramos, por ejemplo 5. Luego, en vez de utilizar el número 5, ponemos la variable velocidad. Ahora, si nos pareciera que 5 es demasiado lento, simplemente modificamos este primer bloque y al iniciar de vuelta podremos ver que se mueve más rápido, aunque me parece que 5 era un valor bastante acertado. Finalmente, terminamos con un personaje que se mueve y dispara, un disparo que al aparecer viaja hasta tocar el techo y un piso que oculta el disparo debajo del personaje.